toca a nosotros hacer nuestra parte. Y yo quiero empezar con esto, glorificando a Jesús primero, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Le damos gloria a Jesús primero. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando se toca temas como hoy, dicen que glorificamos mucho a Satanás, el Señor lo reprenda, que hablamos mucho de las tinieblas, que hay iglesias donde dicen no deberían hablar de las tinieblas, ese no es nuestro tema, deberían hablar solo de Dios y de su bondad y de su amor. Pero ¿cuántas veces mencionó Jesucristo al infierno, a Satanás? Muchas veces. Él enseñó mucho sobre ese tema, porque la iglesia, dice la palabra, se pierde por falta de conocimiento. Es el arma principal de Satanás para que la iglesia se pierda, para que el pueblo se pierda, es mantener a la gente en ignorancia espiritual. Que mantenernos con ese cuento de que Dios es amor y la gracia nos cubre todo, entonces todo el mundo viva como le dé la gana. Y esa no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a empezar con lo de hoy. El domingo pasado terminamos con esto, fue el último slide. ¿Cuál es el plan de las tinieblas? El plan de las tinieblas que ha sido revelado por entidades de las tinieblas, y ya le voy a enseñar cómo. No es que nos estamos inventando o creemos que ese es el plan de las tinieblas. Han habido entidades de las tinieblas que han revelado que estos son los planes de Satanás. Y el plan de Satanás es corromper lo perfecto de Dios. Lo vemos desde el huerto, ¿verdad? La semana pasada lo vimos. Desde Adán y Eva, todo lo que Dios ha hecho perfecto, Satanás lo quiere corromper. Desde antes, la estructura angelical que Dios creó, Satanás también se empeñó en corromperla. ¿Verdad que sí? Entonces, las tinieblas siempre van a querer corromper lo perfecto de Dios. Y también el plan de Satanás es dar crecimiento a su propio reino. Él quiere formar un ejército más grande que el de Jehová. Y como le digo, eso lo han dicho entidades de las tinieblas, que ese es el plan de Satanás, tener un ejército más grande que Jehová. Dice que uno de los nombres que él más odia es Jehová de los ejércitos. Por eso cuando usted esté en problemas, invoque a Jehová de los ejércitos, proclámelo como el Señor de los ejércitos. Porque las tinieblas confesaron. ¿Y sabe cómo ha sucedido eso? Cuando se está echando fuera demonios, cuando se está haciendo liberación. Pero hoy en día ya no esperan eso. Ahora los espíritus de las tinieblas están sin vergüenza exponiendo sus planes. Usted se ha dado cuenta que se ha perdido la vergüenza en el mundo. Que cosas que antes no se hablaban, hoy en día se hablan al aire libre, ¿verdad que sí? Temas que no se tocaban en la radio secular, hoy en día lo dicen. La homosexualidad, el lesbianismo, las cosas que antes se mantenía oculto, hoy en día es pan de cada día. A nadie le sorprende ya. Las tinieblas han perdido la vergüenza. Entonces, de la misma manera, hay entidades de las tinieblas que ahora están simplemente confesando lo que van a hacer, ya no lo ocultan. Y eso es algo que usted y yo tenemos que prestarle mucha atención. Vimos que la manipulación genética es una de las armas de Satanás. Y durante estas lecciones vamos a ver cómo se siguen mezclando los seres caídos con las mujeres, hay incursiones extraterrestres y los avances de las tinieblas en la manipulación. La semana pasada empezamos a ver Génesis 1. Esto lo voy a pasar rapidito porque ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Empiezan a nacer hijas de los hombres. Vimos que esto empieza desde Adán, ¿verdad que sí? Adán tiene a su hijo Set y dice que empezó Adán a tener hijos e hijas. Vimos que los problemas empiezan desde allá. Pero en Génesis 6 se empieza a hacer un recuento. Génesis 6.1 dice Dios que empiezan a nacer hijas a los hombres. Génesis 6.2 dice que los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres que nacieron. Génesis 6.3 Dios declara un tiempo. Él declara el juicio y declara que van a ser desde el día que Él habló 120 años para que ese juicio caiga. ¿Verdad que sí? Ahora, tenemos que entender que hay un paréntesis ahí entre Génesis 6.3 y 4. Génesis 6.4 dice, ya había gigantes en la tierra, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Hay un paréntesis en Génesis 6.3, porque Dios está diciendo, cuando Él declara que ese tiempo de 120 años, la Biblia nos enseña que cuando Dios dijo eso, ya había gigantes en la tierra. Quiere decir que estos gigantes vienen desde mucho antes, no solamente cuando Noé nació, sino que ya existían antes. Y todo eso lo vamos a ir viendo con detalle. Esto empieza ya la lección de hoy. Las razones por las que vino el juicio. La semana pasada vimos la cronología bíblica de los días de Noé. Ahora, empecemos hoy viendo las razones. ¿Por qué vino el juicio de Dios?
¿Por qué Dios dijo, aborrezco haber creado al ser humano y voy a limpiar todo esto? Vamos a empezar a verlo. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y le pesó al Señor. Yo le reduzco los versículos, usted en casita estúdielos, ¿verdad? Lo hago por el tiempo. Entonces, y por el espacio también en el PowerPoint. Entonces, mire que primero el Señor vio. Dios está mirando todo aquí abajo en la tierra, no se le oculta nada a Dios. Después del versículo 7 dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre. Pero mire lo que dice este versículo, al ganado, a los reptiles y a las aves del cielo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿qué culpa tenían el ganado, los reptiles y las aves del cielo? ¿Qué culpa tenían? Si el hombre hacía maldad todo el tiempo, yo entiendo. Pero ¿qué culpa tenían? ¿Por qué Dios aborreció hasta el ganado, las aves, todo? Dios dijo, no quiero nada. Y cuando dice ganado significa todo lo que era cuadrúpedo, todo tipo de ganado, ¿verdad? Entonces, primero Dios mira, después Dios habla, dice que va a borrar. Y después vemos en el versículo 12 que Dios nos muestra por qué vino el juicio. Dice, y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces mire, la razón principal por la que vino el juicio en los días de Noé es porque la tierra se había corrompido. Pero el juicio no vino solo sobre los hombres, sino también sobre el ganado, las aves, ¿verdad que sí? Los reptiles. ¿Qué entiende usted por reptil? Todo lo que se arrastra, ¿verdad? Las iguanas, los culebras. Si todo estaba corrompido, quiere decir que hasta esos animales estaban corrompidos. Las aves se habían corrompido. Las palomitas que vemos por ahí se habían corrompido en esos tiempos. Perdónenme, pero ¿qué decía la Biblia? Como fue en los días de Noé. Eso me muestra que va a venir una corrupción en la tierra y se van a corromper también. Va a haber un cambio climático, va a haber un cambio en la naturaleza. Y eso va a suceder previo a los días del rapto. ¿Usted ha visto que hay cambios ya en la naturaleza? Se siente, ¿verdad que sí? Según los estudiosos, las aves que antes pasaban meses en un país y volvían a otro, ahora hasta se pierden de rumbo. Cosas que antes nunca sucedían y no se entiende. Pero bueno, no me voy a meter mucho por ahí, pero se lo quería dejar eso. La palabra corrompido, aquí me meto ya en el mensaje de hoy. ¿Por qué dice Dios, voy a quitar a todo porque se ha corrompido? Mire, la palabra corrompido viene del hebreo shakat, que significa decaer, arruinar, corromper, dañar. Tiene varias acepciones. Significa, mire, demoler, depravar, enloquecer, estropear, viciar, violar. De esa palabra viene lo de la palabra vicios, de esa palabra hebrea, es viciar. ¿Y los vicios qué significa? Meterle a una persona un conjunto de malos hábitos, de malas costumbres. Una mala costumbre, si usted no la corrige a tiempo, se vuelve un mal hábito. Y un mal hábito, si usted no lo corrige, se vuelve un vicio. ¿Verdad que sí? Y ya cuando llega a ser un vicio en una persona que usted ve que tiene algún tipo de vicios, es bien difícil. Solamente Cristo Jesús puede quebrantar eso y cambiar a la persona. Entonces, el problema en la tierra era que se había corrompido. Pero, ¿por qué se corrompió? Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así será. Y sigue diciendo en el versículo 38, pues en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Pero yo le digo, iglesia, yo sé que algunos ya han escuchado esto, pero yo le pregunto, ¿y Noé no comía y bebía también en su casa? ¿Qué usted cree? ¿Habrá algo de pecado en comer y beber? Estamos hablando de beberse una soda, de beberse una leche, ¿verdad? Porque la gente enseguidita dice un Johnny Walker, un tequilita, no. Estamos hablando simplemente de comer y beber. Pero algo está mostrándonos Dios. ¿Por qué Jesús se enfocó en los días de Noé? En los días de Jesús no había todavía la Biblia como hoy en día, ¿verdad? En los días de Jesús ni se había escrito el Nuevo Testamento. En los días de Jesús, Jesús tenía solamente los escritos de los profetas, lo que es el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Él se enfocó en los días de Noé? ¿Por qué no dijo como en los días de Jeremías, de Isaías, en los días de Zacarías? Él dijo clarito, en los días de Noé, como fue esos días. Nos está diciendo Dios, estudien esos días, ¿verdad que sí? Nos está diciendo, iglesia, póngale atención a esos días, porque como fue en esos días, va a ser los días de mi regreso. Y lo que Él dijo fue, en esos días
comiendo la gente y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero no hay nada de malo en casarse, ¿verdad que no, iglesia? No hay nada de malo en casarse. Entonces lo que Dios nos está mostrando aquí tiene que ver algo más profundo. Ese casarse y darse en casamiento, ese comer y beber, nos está hablando de algo más profundo que simplemente lo que usted y yo entendemos. En el español lo leemos así y no le vemos el problema. Pero cuando uno se mete a estudiar el original es cuando uno le encuentra el sentido, ¿verdad? Entonces por eso es necesario escudriñar la palabra. Génesis 6:4, ¿qué nos dice? Lo vimos la semana pasada. Ya había gigantes en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos. Varias versiones dice estaban los Nefilim. Hay otras versiones que dicen estaban los caídos. Es decir, que no podemos negar que esa palabra gigantes está en la Biblia. No podemos darle la vuelta. Y esa palabra aparece en muchos lugares de la Biblia. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y miró Dios que la tierra y estaba corrompida. Entonces vamos a estudiar hoy un poquito cómo fue que se corrompió la tierra. Bien, ahí está, le puse a Adán. Adán tuvo a Caín y a Abel primero, ¿verdad que sí? Adán tuvo a Caín y a Abel. Sabemos que Abel murió, Caín lo mató. Y Caín fue echado del huerto, ¿verdad que sí? ¿Fue echado del huerto? Ya vio que usted no me está poniendo atención. Adán y Eva fueron echados del huerto, ¿verdad que sí? Ya Caín vivía fuera del huerto, pero él fue echado de la tierra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la tierra de Nod? Había una tierra que estaba santificada, donde Dios puso a Adán y Eva fuera del huerto, pero había otra tierra que estaba maldita, y para allá lo mandaron a Caín, ¿verdad? Él se salió de la gracia de Dios, pues. Y pasaron 130 años. Ya Caín estaba por allá, 130 años pasaron y Adán tuvo a su hijo Set. Entonces, póngale atención, pasaron ya 130 años. Antes de que nazca Set, si usted lee la Biblia, dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y el 17 dice, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Este es otro Enoc, este no es el Enoc que es familiar de Noé, ¿verdad? Este es Enoc de la línea de Caín. Dice, conoció a Enoc y edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Quién construyó esa ciudad de Nod? Porque ahí dice clarito, ¿verdad? Que se fue a la presencia, a la tierra de Nod. Entonces en esa tierra de Nod ya había una ciudad. ¿Quién la construyó? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Porque si usted se fija, la Biblia dice, Adán tuvo a Caín y a los 130 años tuvo a Set. Y después de tener a Set, dice, y le nacieron a Adán hijos e hijas. Es decir, que la teoría que la gente dice, no, eso fue que Caín esperó hasta que Adán tuviera algunas hijas y esas hijas crecieran y se casó con una hermana suya. Pero bíblicamente no concuerda. Porque dice que Caín ya se casó y Set todavía ni había nacido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Este es otro tema, ¿verdad? Lo daremos en algún momento. Si usted quiere volver a esto, podemos hablar de la mujer de Caín, le podemos poner el tema. Porque ahí yo me tengo que volver de Adán para atrás, para ver de qué pasó y quién salió. Ahí vamos a ver de dónde salen los dinosaurios, ¿verdad? De dónde salen esos cráneos que se han encontrado que tienen millones de años de edad. ¿De dónde salen? ¿Por qué dice la Biblia que en Génesis 1 estaba todo destruido? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? Génesis 1, Génesis 1.1, Génesis 1.1.2. La tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que primero estaba ordenada y que algo pasó que se desordenó. Y dice que el Espíritu paseaba sobre las aguas. Quiere decir que ya hubo un diluvio, ya hubo una inundación que limpió todo. Entonces todo eso es bonito estudiarlo, ¿verdad? Hay una diferencia entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Hay una diferencia entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Todo eso hay que con detenimiento. Pero el tema de hoy, ¿verdad? Como le digo, es otro tema. Este otro tema lo vamos a dejar para otro día, que nos vamos a ir de Adán para atrás, a ver qué fue lo que pasó ahí. Pero de Adán para adelante, vemos que el problema sucedió, dice, cuando a las hijas de Adán, a Set y Adán empezaron a tener hijas, y estas hijas sí que salieron hermosas. Quiere decir que la mujer de Caín no era hermosa. No era hermosa. Porque en los días que Caín se casó,
ya había ángeles caídos. ¿Verdad que sí? Ya había ángeles caídos, pero los ángeles caídos no se fijaron en las hijas de Caín. Si usted estudia la Biblia, dice que Caín tuvo hijos e hijas. Pero los ángeles caídos no se fijaron en las hijas de Caín. Yo sé que aquí no hay ninguna, pero los ángeles como que dijeron, no, uy, no. Pero cuando nacieron la línea de los humanos, que es Adán y Eva, nació Set, y a Set le nacieron hijas, y ahí la Biblia dice, cuando, ¿verdad? Génesis 6.1, cuando empezaron los hombres, está hablando de los seres humanos. Y le digo así como un adelanto, esta mujer, la Biblia se llama, es una hembra, no es mujer, y es una especie de humanoide. Era un ser creado por Dios, pero sin alma ni espíritu. Eran bien inteligentes, eran más inteligentes que los animales, pero eran seres creados sin alma y sin espíritu. Entonces desde ahí Caín empezó a mezclarse. Y yo sé que de pronto esto dice, me parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero está en la Biblia cuando uno lo estudia detenidamente. La Biblia nos da respuestas. Porque la gente le pregunta, ¿y dónde salió la mujer de Caín? ¿Y quién construyó la tierra de Nod? ¿Por dónde existía eso? Si supuestamente Adán y Eva son los primeros, la primera creación. Entonces todo eso hay que estudiarlo bien, ¿ve? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando nacen la línea humana, 100% humanos, con cuerpo, alma y espíritu, esas muchachas sí nacieron, así como las hermanas de abundancia divina, ¿verdad? Esas muchachas sí nacieron bellas. Esas muchachas sí, que dice que cuando los hijos de Dios, y ya le voy a enseñar que los hijos de Dios, mucha gente dice, no, los hijos de Dios son los hijos de Caín. Y fue que los hijos de Caín crecieron y se fijaron en las hijas de Set y se enamoraron, y por ahí vino la mezcla. Pero ya le voy a enseñar que eso no puede ser, la Biblia no lo respalda. Entonces dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de Adán, a las hijas de Set, que esas muchachas estaban bonitas. Y dice que en ellas sí se fijaron. Que en ellas sí se fijaron. Y usted ve que dice Génesis 6, que descendieron, dejaron su posición. Y el Nuevo Testamento lo dice. Que dejaron su morada, abandonaron su lugar para ir a tener relaciones con las hijas del ser humano. Hay versiones que lo dicen así clarito, con las hijas humanas, las hijas del ser humano. Las versiones populares dicen las hijas del hombre. Pero quiere decir que los ángeles se enamoraron y dejaron lo que tenían para bajar a conocer a las hijas de los hombres. Hay versiones que dicen para probar carne extraña. No me daría tiempo para ponerle todas las versiones, pero acuérdese, mi deseo siempre es picar en usted el interés para que usted le meta y estudie en su casa, ¿verdad? Estos temas los damos a profundidad cuando lleguemos a doctrina avanzada. ¿Cuántos planean llegar a doctrina avanzada? Porque imagínense, recién empezamos corderitos. Ya vamos a empezar de nuevo las clases de corderitos. Los que terminaron corderitos van a ir a doctrina intermedia. Pero estos temas en doctrina avanzada le metemos con detalle, para entenderlo bien. Entonces, yo se lo dejo ahí para que usted lo averigüe y lo estudie más, ¿verdad? Entonces, mire, las hijas de los seres humanos, y estas eran prácticamente hijas de seres humanoides. Y dice que los ángeles caídos se enamoraron de las hijas de los hombres. Los ángeles caídos, versículo 6:4 de Génesis dice, ya había gigantes en la tierra. Gigantes, el Nefilim, ya le voy a enseñar. Pero dice que cuando sucedió que estos gigantes salieron, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Esta palabrita, los hijos de Dios, es la palabra en hebreo, los Bene Ha Elohim. Yo sé que algunos de mis hermanos ya hemos visto esto, ¿verdad? Pero ahí se lo retoco de nuevo. Los Bene Ha Elohim, y mire lo que significa cuando uno va al original hebreo, significa dioses con D minúscula, ángeles dioses, diosa o un gran ídolo. Entonces no está hablando de seres humanos. Entonces uno para entender la Biblia tiene que irse al original. No son hijas de hombres, son, dice, hijos de Dios. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel nunca Dios les decía hijos de Dios. Eran mi pueblo, mi esposa. ¿Cuándo viene ese nombre hijos de Dios? Después de Jesús. Jesucristo vino a mostrarnos a Jehová como el Dios Padre. El pueblo de Israel nunca lo adoraban como Dios Padre. Jesucristo vino a presentárnoslo como Padre nuestro. ¿Verdad que sí? Y la iglesia empezamos a ser los hijos de Dios.
Por eso es que Satanás odia la iglesia, porque ellos eran los que tenían ese título. Los hijos de Dios fueron la primera creación angelical, los primeros creados cuando Dios creó la jerarquía angelical, ¿verdad? Que son muchos, querubines, serafines, están los seres vivientes, y hay un montón de otras categorías de ángeles que lo hemos estudiado. Los primeros en ser creados fueron los que tenían el título de hijos de Dios. Eran, como quien dice, los más cercanos a Jehová. No tenían acceso porque a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad que sí? Nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu, nadie lo ha visto. Para Dios crear, Él tomó forma. Ya me meto por otro tema, ¿verdad? Para Dios crear, Él tuvo que tomar alguna forma para que aún los ángeles lo pudieran ver. Para que los humanos lo pudiéramos ver, Él tomó forma y vino a ser uno de nosotros en Cristo Jesús. Pero a Dios nadie lo ha visto. Pero estos ángeles eran los más cercanos a Dios y tenían el título de hijos de Dios. Hoy en día la iglesia tiene ese título. Hoy en día usted y yo somos los más cercanos a Dios. Es más, tenemos, dice la Biblia, acceso que los ángeles no tienen. Usted y yo podemos entrar a la presencia misma del trono de Dios. Los ángeles no pueden hacer eso. A ellos no les es permitido. Es más, la Biblia dice que usted y yo, cuando ya estemos en la vida eterna, vamos a enseñar a los ángeles. No sé si usted leyó esa parte. Porque hay cosas que ellos no conocen, dice la Biblia, que miran y quisieran entender, pero no les es dado entender los misterios del Evangelio de Cristo Jesús. Y usted y yo vamos a enseñarle, dice, a los ángeles. No crea que cuando vamos a la vida eterna vamos a estar en una hamaca, ¿verdad? Ahí mirando el paisaje. No, allá vamos a tener trabajo también. Por eso el enemigo nos odia, porque ahora usted y yo somos los hijos de Dios con acceso directo a Jehová el Padre. Entonces, usted y yo estamos amados en una guerra espiritual. Aunque usted no quiera, pastor, a mí no me gusta la guerra, yo no soy de violencia. Amor y paz, hábleme de amor y paz. Pero aunque usted no quiera, el enemigo a usted lo aborrece, lo odia, lo quiere matar, destruirle a usted, a sus hijos, sus finanzas, todo. ¿Por qué? Porque usted es hijo e hija de Dios, que era un título que ellos tenían. Por eso nos aborrecen. No lo aburro más, vamos al siguiente. Fíjese, los gigantes son la palabra Nefilim. La palabra Nefilim, cuando se la tradujo como gigantes, ¿verdad? En español, gigantes. Era gigantos en el griego, pero se tradujo mal. ¿Por qué? Porque el antiguo fue escrito en hebreo. En hebreo es la palabra Nefilim. Y en hebreo lo que significa es caídos y significa también nacidos en tierra. Entonces esa palabra gigante significa caídos o nacidos en tierra. También está los Beneja Elohim, que son los hijos de Dios. Solo en ese versículo está lo que se llama las hijas de los humanos, que en el hebreo es Bat Adam. Las mujeres Bat Adam, por eso es que se sabe que eran hijas de humanos. En hebreo es muy diferente. Y también a los gigantes que nacían, los conocían como los Giborim, los poderosos. De ahí sale todo lo que es la mitología griega. La mitología griega que habla de los gigantes. Y usted, no sé si usted ha escuchado que tenían cuerpo de caballo y el torso de hombre y un montón de cosas, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estar tocando también en otras clases. Pero de ahí es que sale todo eso. Ahora mire, los Beneja Elohim son los hijos de Dios. ¿Sí me va siguiendo, iglesia, hasta ahí, verdad? Sí, vamos entendiendo, porque yo quiero que usted me entienda bien todos estos temas. Esto ya no lo voy a repetir la semana que viene, voy a entrar directo a lo que quiero entrar. Entonces esta semana aprendamos esto. Mucha gente dice, los hijos de Dios eran los hijos de Caín, pero mire lo que dice la Escritura, Job 38:7. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntos y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Ahí sale esa palabra de nuevo en hebreo, los Beneja Elohim. Dice que los hijos de Dios cantaban y gritaban. Cuando usted se va a Job 38, Dios le está hablando a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas? Cuando yo formé la tierra, cuando yo formé los cielos, ¿dónde estabas tú? Le dice a Job. Y fíjese lo que dice ahí, que cuando Dios estaba formando todo eso, ya los Beneja Elohim ya existían. Entonces no pueden ser los hijos de Caín, porque los hijos de Caín todavía ni siquiera nacían. Caín no había ni nacido, aún no había ni Adán ni Eva. Entonces los Beneja Elohim vienen desde mucho antes de la creación de la tierra.
¿Sí me entendió esa? Por eso es que la teoría de la gente que dice, no, ¿para qué hablar de los extraterrestres, pastores? Esos temas son de locos. Los hijos de Dios son los hijos de Caín, no se hagan lío. Pero hay que estudiar la escritura completa. Los Bene Ha Elohim aparecen antes, mucho antes de la creación de la tierra. Ahora miren, también aparecen en Job 1.6 y Job 2.1, donde dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también estaba Satanás. El Señor lo reprende. Entonces no pueden ser los hijos de Caín, porque dice que entre ellos, entre los Bene Ha Elohim, estaba Satanás. Entonces está hablando de seres caídos, está hablando de ángeles que perdieron su jerarquía, que se llamaban, tenían ese título, los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios. Entonces no son los hijos de Caín. Estos seres, mire, son llenos de ciencia, todavía lo son, aunque cayeron de la gracia y perdieron mucho de lo que tenían. Son seres llenos de ciencia, de conocimiento. Se deleitan en alterar o corromper lo creado por Dios a través de mezclas. Eso es lo que ese reino es lo que más quiere, mezclar. Son expertos en la manipulación genética. Son expertos. Por eso dice que en los días de Noé se corrompieron hasta las aves, los peces, los reptiles, los ganados, ¿verdad que sí? Ahora bien, fíjese lo que dijo Jesucristo en Mateo 22:30. Porque mucha gente dice, pastor, ¿cómo va a ser que ángeles caídos bajaron a tener relaciones con las hijas de los humanos? Eso es imposible. Y hay gente que le va a decir a usted, los ángeles no tienen sexo, pues. ¿Cómo los ángeles se van a ver unidos a las hijas de Dios? En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo. En ninguna parte. ¿Qué dijo Jesucristo? Fíjese. ¿Se acuerda usted que le preguntaron a Jesús, que lo querían tentar y le dijeron, a ver Jesús, hubo una mujer que se casó y el marido murió, y ella se casó con el hermano, y él también murió, y se casó con el otro hermano, y ese también murió, y se casó con el otro hermano. Se casó como con 7, era bandida la muchacha, ¿no? Y le preguntan a Jesús, en la vida eterna, ¿de quién será ella esposa? Querían ver qué contestaba Jesús. Y Jesús les contesta esto, dice, no han entendido, dice, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles de Dios en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Pero eso no quiere decir que no tienen sexo. Y no me refiero a la relación, sino el ser masculino o femenino, pues. Si Jesús dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, perdónenme, desde el inicio Dios ha creado para el casamiento varón y hembra, ¿verdad que sí? Jesucristo entendía perfectamente ese concepto de que para hablar de casamiento estamos hablando de varón y hembra, masculino y femenino. Si Él dice que los ángeles allá arriba no se casan, no será porque hay masculino y femenino, simplemente no se casan. Ahora, pastor, en la Biblia no aparece ningún ángel mujer, es verdad, pero a Dios le gusta siempre enfocarse en el hombre. ¿Dónde estás, Adán? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué no dice el Dios de Sara, Rebeca y Raquel? No es porque las mujeres valen menos, ¿verdad que no? Acuérdese, en Cristo Jesús la mujer y el hombre somos igualitos. Somos lo mismo en Cristo Jesús. No hay nadie mejor que otro. El pastor y el pueblo somos igualitos. Dios no ama a uno más que a otro. No. Pero en la gracia. Ahora, cuando hablamos de gobierno, Dios quiere el hombre primero, la mujer, los niños, ¿verdad que sí? El gobierno de Dios es que haya un pastor y que las ovejas, dice, obedezca a su pastor. O sea, a Dios le gusta un orden. En la gracia somos igualitos. En el gobierno, Dios siempre se identificaba como el Dios de los varones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque Dios al hombre le demanda que tome responsabilidad espiritual en su vida y en la de su familia. Amén. Entonces, mire, ahí nos muestra que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuál era uno de los problemas por los que vino el juicio en los días de Noé? ¿Qué decía? ¿Qué dijo Jesús? Porque en esos días se casaban y se daban en casamiento. ¿Y qué dice? Que los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento.
Entonces nos está hablando de algo más profundo. Nos está hablando de un nivel angelical que era prohibido por Dios que se unieran ni entre ellos ni con ninguna otra creación. Hay muchas creaciones en el universo, ¿sabe? El ser humano no es la única creación. Dios ha creado infinidad de creaciones. Muchas de ellas se rebelaron y fueron expulsadas de la gracia de Dios. Pero no, el ser humano no es la única creación. Ahora, el ser humano es la única creación que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Dios se encaprichó con la tierra. Es que, Señor, me estoy metiendo por otros temas. Dios creó todo y creó la tierra y se encaprichó con la tierra. Y en la tierra puso el huerto del Edén. Y dice que cuando cayó Satanás, ¿qué dice la Escritura? En el huerto estabas, querubín precioso. O sea que la tierra era el terreno donde el querubín reinaba. Y a él lo echaron del huerto y pusieron a Adán y Eva. O sea, todo eso hay que entenderlo para ver por qué nos odian tanto. Y el ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos que Él sopló aliento de vida en nosotros, Él mismo. Somos los únicos que vamos a recibir vida eterna en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Ninguna otra creación va a tener eso. Nosotros vamos a estar por encima de toda creación en la vida eterna, por encima de todos. Porque ahora somos uno con Cristo Jesús. Yo no sé si a usted eso le alegra, ¿verdad? Pero lo que nos espera a nosotros, iglesia, aunque aquí en la tierra suframos un poco, lo que nos espera es grandioso en los cielos. Ese es nuestro futuro eterno, amén. Entonces, mire, sí me entendió esa parte, ¿verdad? Parece que había una prohibición en los cielos de que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Pero eso no quiere decir que ellos no eran capaces de tener relaciones. ¿Ok? Entonces, mire, si alguien le dice eso, usted dígale, muéstrame en la Biblia donde dice que los ángeles no tienen sexo, que no tienen la capacidad de procrear. Ahora, no estoy diciendo que ellos procrean como el ser humano. No sabemos qué técnicas usan y hay seres de las tinieblas que han hablado sobre eso. Ya le voy a enseñar. Dice, mire, Hebreos 13:2. Den hospedaje a los que lo necesitan, pues recuerden que algunos que así lo hicieron sin darse cuenta han hospedado ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles pueden tomar forma humana. Y dice que usted puede estar hospedando a un ángel en su casa y no siquiera sabe qué es un ángel, porque tiene la apariencia de un ser humano. Entonces los ángeles tienen la capacidad de tomar forma. ¿Se acuerdan que estudiamos eso un tiempo atrás? Tienen capacidad de tomar forma. ¿Qué quiere decir? Que cuando descendieron a la tierra a enamorar a las hijas de los hombres, no era que tenían dos alas y se aparecieron, tomaron forma de hombre. Pero ¿usted cree que era un hombre feo o un hombre así como los hermanos de aquí de Abundancia Divina? Era un hombre así como nosotros, claro, era así, y mejor no digo más, ¿verdad? Pero eran hombres atractivos en gran manera. Mire, iglesia, lo que yo le voy a enseñar hoy, usted se va a sorprender. Porque como fue en los días de Noé, si la palabra de Dios es cierta, lo que pasó en esos días tiene que estar pasando ahora. Y hoy en día hay apariciones diabólicas, pero no aparecen con cachos y un rabo y un trinche grande ahí, no. Aparecen unos seres hermosos, con una capacidad de enamorar a las mujeres de una manera increíble, las seducen. ¿Usted sabía que hoy en día hay más esclavos en la tierra que en ningún momento de la historia de la humanidad? Hoy en día hay más esclavos en la tierra. Hoy en día. Más que en los tiempos que de la esclavitud de los morenitos, más que en los tiempos de las esclavitudes en Asia, en Europa, todo eso. Hoy en día en la tierra hay más esclavitud que en ningún momento de la historia del ser humano. ¿Por qué? Y la mayoría que desaparecen son niñas y damas, que desaparecen de la faz de la tierra, empiezan a procrear hijos que nadie sabe que nacieron, las mantienen ocultas como esclavas sexuales, como esclavas de cualquier tipo, y créanme, es real. Muchas de ellas han logrado escaparse y han venido a iglesias y han contado que usted y yo nos volveríamos locos escuchando eso en vivo y en directo. Pero eso está pasando. Entonces ellos tomaban forma en esos días. Y dice, mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos en tinieblas, reservados para juicio. Entonces hay un grupo de ángeles que no están sueltos. Esos ángeles caídos, el primer grupo que hizo esto, están reservados en lugares para juicio, en lugares que la Biblia llama el tártaro. De ahí no salen.
De ahí no salen sino hasta el juicio final, donde van a ser lanzados directito al lago de fuego. Esos ángeles, ya le voy a explicar un poquito más. La agenda de Satanás siempre ha sido la mezcla, siempre, desde el inicio. Pero es una mezcla, mire, espiritual, almática y física. O sea, Satanás y las tinieblas quieren mezclarlo de Dios, pero ellos quieren al hombre mezclarlo, ya sea en lo espiritual, mezclarlo en el alma o mezclarlo en lo físico. Cualquier mezcla en cualquiera de esas tres áreas destruye lo que Dios creó perfecto. Cuando Satanás logró convencer a Adán y Eva que pecaran, él pensó que ganó. Porque Adán y Eva fueron hechos perfectos. ¿Y cuál fue el que metió Satanás a ellos? ¿Se acuerda qué le dijo? Tú vas a ser como Dios. Dios no quiere que tú te hagas Dios. Eso era el cuento. Dios no quiere que tú te hagas Dios, porque sabe Dios que si tú comes, serás semejante a Él. Desde el inicio vino ese cuento. Tú eres Dios. Tú vas a ser Dios. Come del fruto y serás Dios. Y cuando logró engañar a Adán y Eva, él pensó que ahí destruyó lo perfecto de Dios. Pero apareció Jehová y dijo, de la simiente de la mujer nacerá uno. ¿Verdad que sí? Que te aplastará la cabeza. Vino la promesa del Mesías prometido. Y desde ese día, Satanás ha deseado con todo su corazón destruir a la mujer. ¿Por qué? Porque de la mujer viene el fruto prometido. También al hombre lo quiere destruir, por supuesto, pero más su empeño es destruir a la mujer. La mujer que no es esclavizada hoy en día en la tierra, hay millones de mujeres maltratadas, humilladas, pisoteadas. Y créame, es una realidad enorme que uno, hasta en las iglesias se ve maltrato físico. Que le pegan a la mujer, que la maltratan, que le gritan, que la humillan, que la oprimen, que no le dan libertad. Eso viene de las tinieblas. Desde el inicio Satanás trató de dañar la genética de la mujer, la genética del ser humano, el ADN. Desde el inicio trató de destruirlo. ¿Para qué? Para que no naciera el Mesías. Desde el inicio quiso corromper para que no naciera el Mesías. Pero vimos que Dios guardó una línea. ¿Se acuerda la cronología? Vino Enoc, vino Matusalén, vino Lamec, nació Noé, de Noé vino Sem. Y así Dios fue guardando una línea de pureza hasta que llegamos al nacimiento de Jesús. Vimos que en los días de Noé todo se había corrompido. Quiere decir que Satanás logró mezclar, ya sea en lo espiritual, en lo almático y aún en lo físico. Logró corromper lo que Dios había hecho. Ahí hay manipulación genética. Porque él logró dañar el ADN de los animales, de los reptiles, de las aves. Se mezcló con los seres humanos y los que nacían ya no eran humanos. Eran seres híbridos. Mitad ángel, mitad humano. Por eso dice que eran gigantes que crecieron y destruyeron la tierra. Y a causa de esa corrupción Jehová se hartó y dijo, voy a destruir toda la tierra. Ok, pasemos a lo siguiente. Dice, mire, Mateo 13, 24 y 25. Jesús se refirió a la parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando explica Jesús la parábola dice, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Cuando habla aquí de semillas, es la misma palabra que usa para mezclarse. Cuando habla de semillas, está hablando como quien dice del esperma del hombre. El esperma, usted sabe que cuando el hombre y la mujer se juntan, es el hombre el que lleva la vida, el que lleva la creación. El hombre es el que define si el chamaquito va a ser alto, grande, ojo verde, ojo azul. Los genes vienen en el hombre, la genética viene en el varón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que la tierra, Él había sembrado una genética santa, una genética buena, una semilla linda. Pero mientras se descuidó el ser humano, vino el enemigo y metió una semilla, una genética corrompida. Y que cuando crecieron juntos, ¿verdad? Y eso está sucediendo hasta el día de hoy. Dios lo cortó en los días de Noé, pero volvió a coger fuerza. Y eso todavía está pasando. Ok. A muchos les he hablado del libro de Enoc. ¿Cuántos conocen el libro de Enoc? Para ver si lo repetimos o no. Entonces muchos tienen conocimiento del libro de Enoc, ¿verdad? El libro de Enoc no está en nuestras Biblias, pero era un libro que la iglesia primitiva lo usaba para enseñar. Es un libro que los rabinos mesiánicos judíos lo usan para enseñar. Es un libro que se considera inspirado también por el Espíritu Santo, pero que cuando se
se formó la Biblia como la tenemos hoy en día, decidieron dejarlo a un lado porque la Iglesia Católica dijo que era un libro demasiado fuerte para la gente común. ¿Se acuerda que antes la gente no le daban Biblia? No le daban Biblia. Solamente los sacerdotes podían interpretar la Biblia, entre comillas, y le hablaban al pueblo en latín. Pero bueno, este libro desde el inicio se usaba en la iglesia primitiva. La primera iglesia lo usaba y hay récords históricos que este libro se enseñaba de este libro. Después, con los años, empezó a perderse y se fue desapareciendo por siglos hasta que se volvió a encontrar. ¿Se acuerda cuando descubrieron todo eso del Mar Rojo y descubrieron muchos escritos bíblicos que prueban la veracidad de la Biblia? También encontraron copias del libro de Enoc y volvió a cobrar vida este libro. Antes no había internet, entonces conseguir una copia de ese libro era una cosa grave. 15 años, 20 años atrás, usted no podía conseguir una copia del libro de Enoc. Y si usted hablaba del libro de Enoc, le decían que usted está loco, ¿de dónde se inventó eso? Pero hoy en día con internet usted lo busca, el libro de Enoc, le sale. Y usted lo puede leer completito. Entonces, le voy a poner solo una o dos cositas del libro de Enoc, de pronto para los hermanos que no saben de eso. Pero mire lo que dice el libro de Enoc. El libro de Enoc en el capítulo 6 y 7 dice: y los vigilantes, los hijos del cielo, vieron y las desearon, a las hijas de los hombres. Las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y eran en total 200 los que descendieron. Entonces yo quiero que usted me ponga atención aquí. Satanás convenció a una tercera parte de los ángeles y se los llevó. Estos 200 no estaban en ese grupo. Estos 200 se quedaron bien con Dios. Ellos se quedaron bien con Dios. Pero cuando empezaron a nacer las hijas de los hombres, estos 200 decidieron voluntariamente abandonar, dice, su morada para bajar a unirse. Por eso es que a estos 200 Jehová los agarró y están en cárceles eternas hasta el día del juicio. Porque si no, Satanás también estuviera en una cárcel eterna y no estuviéramos nosotros viviendo tranquilos, ¿verdad? Este grupo de 200 fue aparte. Estos voluntariamente decidieron dejar su morada. Es una cosa bien, bien seria, porque yo le digo, iglesia, si los ángeles sirviendo a Dios voluntariamente pueden salirse del reino de Dios, ¿qué nos cuida a nosotros, amados? Tenemos que cuidarnos mucho. Sigue diciendo, mire, y todos sus jefes tomaron para sí mujeres, comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles, fíjese, ¿de dónde viene todo esto? Le empezaron a enseñar, los 200 que descendieron, se unieron a las mujeres, empezaron a enseñarle la brujería, la magia, el corte de raíces, de enseñarles sobre las plantas, y quedaron embarazadas y de ellos nacieron gigantes. Yo solo le pongo un poquito, usted si quiere léaselo. Lo que sí le aconsejo, si usted va a leer el libro de Enoc, primero léase bien su Biblia. Porque la palabra de Dios, Dios permitió que quede como está, es porque esto es lo válido. Estos libros son de apoyo. Hay un montón de libros afuera, sale el Evangelio de Judas, sale el Evangelio de María Magdalena, y ahí dice que Jesús tuvo niños y un poco de disparates. No lea cualquier libro. Si yo le hablo de este libro es porque yo he hecho la investigación necesaria para poder decirle a usted con confianza, lea. Está en línea con la Biblia y glorifica a nuestro Dios. Pero es un libro fuerte. Si usted lo va a leer, usted ande maduro con Dios primero y bien parado en su fe. Porque si no, mucha gente con este libro se asustan. Es un libro que habla de muchos temas, se asustan y después ya no quieren ni leer la Biblia. Entonces no dejemos que el enemigo use esto para más bien mermarnos la fe. Si usted va a leer ese libro, primero pídale al Espíritu Santo protección, al Señor que lo guarde y lo puede ir leyendo de a poco. Amén. Ese libro sigue diciendo: entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Por eso dice la Biblia que se comían, estaban comiendo y bebiendo, pero no era comida y juguito de naranja. Empezó a haber canibalismo en la tierra y se estaban comiendo a los humanos y bebiéndose su sangre. De ahí nacen los sacrificios satánicos, que lo que más piden los demonios es sangre y carne humana. Los millones de niños que se desaparecen al año terminan en altares satánicos. Nos guste o no a la iglesia, no se habla de estos temas, pero se desaparecen niños cada día, miles alrededor del mundo. Miles de niños desaparecen. Y siempre terminan en altares satánicos. A las niñas las cogen para criar
bebés para sacrificarlos también. No se sabe. Todo esto es bajo tierra. Como Dios le enseñó a Ezequiel, que los que invocaban las tinieblas eran sacerdotes del templo de Jehová, pero en la noche se metían bajo tierra e invocaban a Satanás y hacían sacrificios humanos. Lo que Dios le mostró a Ezequiel es lo mismo que está pasando hoy en día. Bajo tierra hay otro mundo. Bajo tierra es otro reino el que se mueve. Y la iglesia de Dios, bien, gracias. Nos reunimos los domingos, cantamos y cada quien vive su vida tranquila. Usted y yo vivimos protegidos por la gracia de Dios. Pero yo le enseño todo esto para que usted y yo nos despierte Dios un deseo de clamar por los niños del mundo, de clamar por las mujeres del mundo, de rogarle a Dios que salve a la humanidad, porque estamos yéndonos en el mismo camino de los días de Noé. Y usted y yo somos los únicos que podemos clamar por las almas, amén. Sigue diciendo ese libro, mire, y empezaron a pecar contra los pájaros, contra las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces, no se contentaron con juntarse con las hijas de los hombres, pero cuando nacieron estos gigantes, empezaron hasta a tener relaciones con los animales. Y ahí nace todo lo que la Biblia prohíbe. Si usted lo lee en la Biblia, Dios prohíbe el bestialismo, juntarse con animales, tener relaciones con animales. Empezaron a dañar la creación de Dios. Y con los que no podían tener relaciones íntimas, empezaron a jugar con la genética de ellos, como está haciendo el ser humano hoy en día. Empezaron a mezclar genética de un animal con otro, y dice que salían animales monstruosos. Por eso se han encontrado fósiles de animales que el ser humano no sabe ni qué son, unas cosas horribles. Por eso Dios tuvo que limpiar la tierra. Y hoy en día el ser humano está jugando con eso. Hoy en día cogen 2 óvulos de una mujer y un esperma de un hombre y se lo ponen a una mujer. Nadie sabe que están haciendo eso. Y nacen seres completamente deformes. ¿Cómo lo resuelven? Lo sacrifican en los altares satánicos y vuelven a tratar otra vez. Están pasando cosas que yo no le puedo decir todo, porque créame que para mí estudiar estos temas es fuerte. Y los ataques del enemigo que yo tengo, no se los deseo a nadie, no son fáciles. Pero es necesario que la iglesia tenga conocimiento de estas cosas, porque es lo que está pasando allá afuera, ¿sabe? ¿Por qué usted cree que la gente no va a los templos? No buscan de Dios, de las verdaderas iglesias. Porque hay iglesias que usted puede ver miles de personas, pero no se menciona a Jesús para nada. A las verdaderas iglesias son poca la gente que va. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene convencidos a través de mezclas. Mezclas en la mente, en lo espiritual, en la doctrina, mezclas de todo tipo, para que nadie se entere lo que él está haciendo bajo tierra. Y es bien tremendo, porque estamos en los últimos días. Hay otro libro, el libro de Aser, o el libro de Jacer. También Jacer está mencionado en la Biblia varias veces. También este es un libro que yo digo, sí, lo puede leer con cuidado. Primero apréndase bien su Biblia. Es un libro de apoyo que uno puede leer, pero es un libro que también nos da mucha luz en la Escritura. Y el libro de Jacer dice, mire, y sus jueces y regidores, y dice Jacer en el libro de Enoc, son llamados vigilantes. Está hablando del mismo Génesis 6.1. Dice, mire, fueron a las hijas de los hombres y tomaron esposas de sus esposos, o sea que ya eran hasta mujeres casadas. Tomaron, dice, esposas de sus esposos por la fuerza y según su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, de las bestias del campo, de las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales. Entonces ahí Jacer nos muestra que hubo manipulación genética. Acuérdese, son seres con mucha sabiduría y ciencia. Para ellos no tenían problema en entender la ciencia que le están dando al hombre hoy en día. Y dice, mire, mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahvé y al Todopoderoso. Y él vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido sus caminos sobre la tierra, tanto los hombres como los animales. Entonces tenemos nuestra Biblia, palabra de Dios, y tenemos libros de respaldo como el libro de Enoc y el libro de Jacer, que nos muestra que esto sucedió, que esto pasó. Aunque la iglesia lo quiera negar y digan que estos temas no se debe de hablar, la Biblia nos muestra que algo sucedió que corrompió aún a los animales de la tierra y causó la ira de Dios. Amén. Ahora mire, fíjese estos esqueletos que se han encontrado. Hay muchos de estos que vienen cuando estudiemos de Adán para atrás, que tienen miles de años. Pero estos son mucho más recientes, ¿verdad?
Hay algunos que tienen millones de años, pero estos tienen apenas 2000, 2500 años. Quiere decir que estos son de la época de Cristo, tal vez un poquito antes, pero no son de Adán para atrás. ¿De dónde salieron, amados, estos seres? Esto nadie lo puede negar. Son excavaciones arqueológicas que se han hecho y se han encontrado en Sudamérica, en Machu Picchu, en Pumapungo. Se han encontrado estos seres. Mire cómo tienen los cráneos de deformes. Y muchos científicos dicen, no, eso era que esas tribus a los muchachos le aplastaban la cabeza y se la alargaban. Pero yo le digo, aunque usted le alargue en la cabeza, su cerebro quedará del mismo tamaño. No le van a poder alargar el cerebro, ¿verdad que no? Le alargan la cabeza, pero el cerebro va a quedar de pronto de otra forma, pero del mismo tamaño. En estas momias se han encontrado residuos que muestran que tenían unos cerebros el doble, el triple que nosotros. Y tenían una estatura mucho más grande que nosotros. Fíjese esta muchacha. Esta se encontró en Perú. Y según los científicos, según los que hablan de la evolución y todo eso, en Perú tenía que haber gente morochita, morenita y de pelo negro. No podía haber otro tipo de gente porque todavía, supuestamente, nadie de los de Europa había ido para allá. Se encontraron estas momias hace no mucho tiempo, pero cuando descubrieron las momias estaban en un estado tan bueno que el pelo lo tienen todavía y tienen pelo de color rojo. Y cuando preguntaron a los indios las tradiciones de allá, ellos dicen que estos vienen de los gigantes de pelo rojo. Y tienen tablas escritas donde dice que los gigantes de pelo rojo vinieron a vivir en las tierras de Perú y formaron todas esas ruinas que se encuentran hoy en día. ¿De dónde sacaron ellos eso si no había Biblia? Nadie les iba a decir, la Biblia dice que los gigantes descendieron. Las tradiciones de los indios, ellos tienen escrito en sus tradiciones que vinieron gigantes de pelo rojo a vivir en Perú. Y se han encontrado también aquí en Estados Unidos, los indios nativos también dicen que adoraban a los gigantes de pelo rojo. ¿Y de dónde salieron estos locos? Cuando Jehová le dijo a Josué, destrúyeme a todas esas naciones, y hubo otras naciones que les dijo, échamelas fuera. Entonces creemos que esas naciones de Nephilim, de gigantes que habitaban Canaán, muchos de ellos sabían el poder del pueblo de Israel porque venía Jehová con ellos. Y muchos de ellos salieron, y muchos de ellos llegaron hasta nuestras tierras en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica. En la momia se encontraron tejidos, telas intactos. Y son telas que el ser humano no existen. No, hasta el día de hoy, ni con la maquinaria que hay, no pueden hacer las telas que se han encontrado en esas momias. ¿No le parece a usted eso algo sobrenatural? ¿Qué tecnología tenían que esa tela no la puedan construir ni hoy en día? ¿Quién les dio la tecnología? ¿De dónde salió? Si no había la ciencia de hoy. ¿Verdad que sí? Estos también son de allá, mire. Ahí dice Ancient Peruvian. Cráneos encontrados en Perú. Pero estos ya no son alargados para arriba, sino alargados para atrás. Entonces se cree que eran de otra raza parecida. Y son razas de gigantes. Se han encontrado estos huesos. Ahora dígame usted, uno de nuestros hijos va al colegio y le enseñan estas fotos. Y que el profesor diga, ¿cuántos aquí son cristianos? Y su hijo levanta la mano. Y le van a decir, bueno, explícame esto pues. ¿Dónde está esto en tu Biblia? Por eso la iglesia tiene que enseñar estas cosas. Para que nosotros sepamos explicarle a nuestros hijos que si le preguntan a usted, ¿de dónde salen estos? ¿Qué le va a decir usted? Muy fácil. La tierra estaba poblada de Nephilim. Aquí lo dice en la Biblia, los gigantes habitaban en la tierra de Canaán. Por eso Jehová dijo destruir todo, niños, adultos, ganados, de que todo desaparezca en Canaán. Si no, la gente dice, si tu Dios es amor, ¿por qué ordenó genocidio? ¿Por qué ordenó matar a tanta gente si tu Dios es amor? ¿Por qué? Porque no eran seres humanos, eran seres híbridos que vivían en la tierra de Canaán. Los geteos, los fereceos, los jebuseos, los cananitas, toda esa gente. Muchos de ellos fueron a vivir en Centro y Sudamérica. Ahora mire, estos también son allá en Pumapungo, en Perú, muchas de las cosas que se han encontrado. Mire el tamaño del cráneo de este, mire. Son unas cosas increíbles. Y el ser humano lo ha encontrado, o sea que no se puede decir que no existen, no podemos decir eso no existe. Hay que darle una explicación. Y la explicación la da la Biblia. Mire,
Muchas de estas ruinas que se han encontrado en la cultura azteca, la cultura tolteca, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Egipto, en Asia, ¿de dónde aquellos que vivían en esas épocas, en esas culturas, qué vieron para ellos hacer estatuas de este tipo? ¿Qué parece eso? Parece un astronauta, ¿verdad? Pero estas son reliquias que se han hallado cuando se han descubierto esos templos en Centroamérica, en México. ¿De qué vieron ellos? ¿Quién les dio esa tecnología? ¿O era simplemente la imaginación de ellos? Mire esto en Asia, en uno de los templos chinos que se han encontrado de las dinastías de miles de años atrás. ¿Qué le parece eso? ¿Qué parece? Un astronauta. Pero si en esos tiempos no existía nada de eso. Otras cosas que en algún momento yo le he enseñado. Estos son también encontrados en las ruinas de Perú. Estos aviones. Esto es un avión, mi hermano. ¿Verdad que sí? Y hay un montón de ellos así chiquititos que se han encontrado hechos de oro puro. ¿De dónde sacaron ellos la imagen de un avión? Estamos hablando de gente que vivió mucho antes de que se inventara la aviación. No había nada de eso. ¿Qué vieron? Algo vieron, ¿verdad que sí? Las ruinas que se han encontrado en Egipto. Esto se acuerda que se lo enseñé la otra vez. Miren lo que se ve aquí en Egipto. Esto es un helicóptero. Esto parece un tanque de guerra. Esto parece como un submarino. Esto parece uno de los que usan hoy en día los jets modernos que usa el ejército aquí en Estados Unidos. En Egipto. ¿Qué vieron ellos? ¿Y cómo negamos esto? Si nos preguntan, a ver, explícame esto conforme a tu Biblia. ¿No dice que tu Dios es el Dios verdadero, que todo lo creó, que hizo los cielos y la tierra? A ver, pues, explícame esto. ¿Qué vieron la gente de Egipto para dibujar helicópteros, tanques de guerra? ¿Qué vieron? ¿Cómo explicamos eso, iglesia? ¿Qué les vamos a decir? No, la verdad no sé, pero Cristo te ama. No los va a convencer. Por eso hay mucha gente que no quiere saber de nuestro evangelio, porque no hay, según ellos no hay respuestas, pero sí hay respuestas. Toda esta ciencia vino de los ángeles caídos, que vinieron llenos de sabiduría y de ciencia, y a cambio de adoración, ellos le daban al hombre información. A cambio de ser adorados como dioses, ellos le dieron al hombre tecnología. Por eso es que uno se pregunta, ¿cómo fueron construidas tantas ruinas? Mire esto. Esto es en un museo de Grecia. Esto no es una foto retocada ni nada. Esto es un museo de Grecia. Y se encontraron estas armas de guerra. Mire el tamaño de esas armas. ¿Quién cree usted que usaba ese tipo parece como una hacha de mano? Son gigantes. Y le podría mostrar fotos que, miren, nos pasaríamos el día aquí viendo fotos que usted se va a quedar sorprendido. Y esto ha sido verificado, se ha probado, porque yo no le enseño algo que a mí se me ocurrió, lo vi en internet y se lo pongo. Esto ha sido verificado por gente que está estudiando esto, mire, pero años. Y comprobado que realmente son cosas que arqueológicamente se ha descubierto. Porque hay muchas fotos retocadas por ahí en internet que son falsas. Pero lo que yo le enseño son cosas que realmente se ha descubierto. Estas son algunas de las ruinas de los sumerios que han sido puestas en museos, en Egipto, en Arabia, todo eso. Y mire el tamaño que tenían los gigantes y el ser humano mismo. Y no es que uno dice, no, porque el hombre era chiquito y le hicieron una estatua grandota, no. Ellos dicen que demandaban que se haga la imagen exactamente a semejanza de ellos, el mismo tamaño. Si usted lee las tablas de los sumerios, de los aztecas, de los toltecas, de los mayas, los escritos de ellos hablan. ¿Se acuerda cuando vimos los ángeles centinelas y la Navidad? Le llaman los luminosos. Ellos hablan de que descendieron seres de luz y les dieron tecnología. Y dicen ellos, y esos son nuestros dioses y van a regresar un día porque así lo prometieron. Por eso es que los mayas decían que el calendario de ellos iba, ¿se acuerdan? Ellos tienen promesas, profecías de que los dioses van a regresar, como en los días de Noé. La Biblia lo dice. Entonces, hay cosas que no podemos explicar, amada iglesia. Mire esto. Esto fue en Sudáfrica, por los años 1910, 20, algo así. Descubrieron un cráneo. Eso está en un museo en Sudáfrica. Mire el tamaño del cráneo.
No es retocado, no es mentira, eso está exhibiéndose en un museo de Sudáfrica. Y la iglesia, bien, gracias, peleando porque no te pongas esto, quítate aquello, que esto no es así, que el diezmo, que sí, que no. Y estos temas, ignorante la gente. Amados, por eso es que tenemos que hablar estos temas, ¿verdad que sí? Mira el tamaño de ese cráneo. ¿Cómo explicamos eso? Pastor, ¿cómo explicamos ese tamaño de cráneo gigante? Bien fácil, ¿verdad? Génesis 6.1, Génesis 6.1, Génesis 6.2, descendieron gigantes, descendieron los hijos de Dios, se mezclaron con las hijas y les nacieron, dice, gigantes. Y dice, ya había gigantes y también después. Por eso vemos que en la Biblia, en los tiempos del rey David, había gigantes, ¿verdad que sí? David peleó contra un gigante y ese tenía 4 hermanos gigantes. Y la Biblia menciona que había gigantes que tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Eran deformes. O sea, todo eso está en la Biblia. Hay respuestas para todo en la Escritura. ¿Se me está aburriendo o sigo? Ok, mire esto fue en Australia. Este es un científico que estudia mucho este asunto de los gigantes. Y encontraron esta huella de un hombre, mire. Es un pie humano, un fósil de un pie humano. Y tiene prácticamente el tamaño del hombre. Y este hombre es americano, mide como 6 pies. Un poquito más alto que yo, ¿verdad? Como 6 pies. Imagínese usted un pie, una huella de un pie que mida 6 pies. ¿Cómo será ese ciudadano? Dios mío, estamos hablando de un gigante, de verdad que sí. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente? Eso no existe, eso es mitología griega, eso no es real, eso si está exhibido en museos que la gente puede ir y palpar y tocar y es descubierto por la ciencia. Por eso es que la ciencia dice, ¿dónde está tu Dios? Pero la ciencia no colisiona con la Biblia si usted sabe darle respuestas. El que le viene con ciencia, usted le dice, sí, si mi Dios creó la ciencia, a ver, ¿qué pregunta tienes? Porque todo está aquí. Solamente hay que saber escudriñar la Escritura. Amén. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. Ahora mire, aquí entro en otro tema. Déjeme hacer una pausa aquí. Esta parte es bien difícil. Tal vez usted no la haya escuchado, tal vez sí. La Biblia dice que ellos vinieron a darle conocimiento al ser humano. Vinieron a darle ciencia al hombre. ¿Cómo transmitían esa ciencia? Muchos de ellos descendieron y verbalmente la transmitían. Pero si eso está pasando hoy, ¿cómo se está haciendo? ¿De dónde tiene el hombre tanto conocimiento que usted ve, los que ya tenemos algunos añitos, hace 20 años atrás, ¿quién andaba con el iPhone, con el iPad? Eso no existía para nada. No había el internet, ¿verdad que no? No había televisor en blanco y negro. Hace 30 años, televisor en blanco y negro y usted tenía que pararse para hacerle chic, chic, chic. La radio era una radio de esas viejas, los carros hace 40 años había que darles manivela. En 40, en 50 años, ¿cuánto ha avanzado la ciencia? De una manera increíble. Pero es en los últimos 40, 50 años. Desde los días de Cristo ya son más de 2000 años. En los últimos años la ciencia, ¿quién les está dando todo ese conocimiento? ¿Y cómo se está transmitiendo? Bebé, apágame esta luz, ¿no? Lo que le quiero mostrar ahorita, mire, esto está sucediendo hoy en día, hoy. Es la manera como los seres de las tinieblas están comunicando la ciencia. Es la manera como están enamorando mujeres y las secuestran y se las llevan. Lo que le voy a enseñar ahora son seres, ay, Señor, ayúdame a explicar bien esto. Primero que nada, usted, lo que me miran como su pastor, obedezca. No se meta a averiguar estos temas por su cuenta. No se meta a escuchar a esta gente. No se ponga a leer los libros que ellos escriben, porque todo eso viene con unción satánica. Si Dios no lo manda, no se meta. Y se me hace un nudo en el estómago. Mire, yo tengo luchas fuertísimas por meterme a estudiar esto, pero a mí Dios me manda. Y si Dios me manda, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tenemos que pararnos sin miedo de las tinieblas. Pero no se meta, yo le ruego, delante de Dios desde el altar,
no se meta a estudiar esto por su cuenta. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este tipo de personas que le voy a enseñar practican lo que se llama el channelismo, o son lo que se llama mediums. Ellos permiten que entidades de las tinieblas vivan en ellos y se comuniquen al ser humano. Pero ya no es como antes. Antes decían, oh no, por allá hay una doña que convoca a los espíritus. Y vivían en cuevitas, escondiditos, y el sitio era todo sucio, y ¿verdad que sí? Yo sé que usted no sabe de esas cosas, pero yo le contaba mi experiencia en Ecuador, ¿verdad? Por meterme en eso salí corriendo. Pero hoy en día, la gente que hace esto son millonarios. Son gente de política, son gente de gobierno, son gente que tiene posición, pero dentro de ellos habitan entidades satánicas. Y ellos los dicen abiertamente. Y son estas entidades que han hablado y cuentan cuál es el plan de Satanás. Y lo dicen sin miedo. En los días de Noé, descendieron a mezclarse con las hijas. Y no era solamente sexual. También les enseñaron a abrir su mente para meterse dentro de ellas y apoderarse de sus cuerpos. En los días de Noé dice la Escritura que Jehová ordenó que, cuando usted lee el libro de Enoc, que Jehová ordenó que mataran a todos esos gigantes. Pero esos gigantes, una vez que morían, eran mezclados. Y dice el libro de Enoc, y yo lo creo, que son esos los espíritus inmundos que quedaron vagando en la tierra buscando dónde habitar. Yo sé que este tema es fuerte, pero lo tenemos que enseñar. Miren, esta mujer, Sylvia Browne, ella es una de las más famosas psíquicas del mundo. Ella aconseja presidentes de naciones, van a pedirle consejo cómo dirigimos al país. Y ella abiertamente habla de que ella habla de parte de las tinieblas. Muchas veces le sale una voz de hombre, a veces le sale la voz de ella misma. Y tienen una sabiduría que yo quisiera que los pastores y la iglesia de Cristo Jesús hablara como ellos. Tienen una sabiduría para responder a las cuestiones de la vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ellos tienen ese conocimiento porque en algún momento estuvieron arriba. Pero ahora le dan la sabiduría al hombre, pero se lo mezclan. Acuérdese, la estrategia de Satanás es mezclar lo perfecto de Dios. Y a estas personas hay millones de gente que los sigue. En cada país. Hay millones, iglesia. Esos millones, si usted y yo no hacemos algo y intercedemos y clamamos por ellos, se van a ir directito al infierno. Porque ellos consideran a estas entidades, no a la mujer, a la entidad que vive dentro de ellos, los consideran dioses. Los consideran nuestros creadores. Y estos seres han dicho, ahorita hablamos a través de ella, pero falta muy poco para que nos manifestemos físicamente. Es una cosa de pararse los pelos. Hay miles de estos en el mundo. Les voy a enseñar los más famosos. Son millonarios por los libros que venden y las charlas que dan a nivel mundial y aconsejan presidentes. Y perdónenme, pero hay hasta líderes cristianos que piden consejo. Perdónenme, pero si vamos a hablarlo, hay que hablarlo, ¿verdad? Esto se está comiendo a la iglesia de Cristo. Ahora miren, está esta mujer, Sylvia Browne. Ella sacó muchos libros, entre unos de ellos el libro que dice Los secretos y los misterios del mundo. Ahí la entidad que vive dentro de ella, ellos mismos dicen, nosotros ayudamos a construir las pirámides de Egipto. Fuimos nosotros que les dimos ciencia a los mayas, a los aztecas. Fuimos nosotros, a cambio de que nos sirviera el hombre. Que el hombre sea nuestro esclavo. Y hoy en día le dicen a la gente, ellos le dicen a la gente, si ustedes nos sirven, también les daremos riquezas y posición y poder. Aquí es donde van los artistas de cine, los artistas del mundo, los que cantan para el mundo y quieren fama y fortuna. Piden una cita con esta gente para recibir la bendición de ellos. Y muchos de ellos lo que demandan es sacrificios de sangre, sobre todo de bebés. Estamos hablando de satanismo puro, iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Está esta otra persona. Ella se llama Jane Roberts. Ella ya murió hace unos tal vez 25 años. Pero esta mujer empezó un movimiento que se expandió. La entidad que vivía dentro de ella se llamaba Set. Y decía, me llamo Set, pero somos muchos.
¿Le suena como algo que dice en la Biblia? Cuando salía esa entidad hablaba como mezcla de hombre y mujer. Y decía, me llamo Set, pero somos muchos. Y le daba una sabiduría al hombre. Créame, yo lo he escuchado, pero yo le ruego, no se ponga usted a escuchar. Yo lo he oído. Y mientras preparaba esto hace una semana, yo le decía a mi esposa, tengo unas luchas espirituales horribles. Y ella me decía, pero no lo escuches. Yo digo, es que tengo que ver qué están diciendo. Y ellos revelan los planes de Satanás. Y le dan a la gente de negocios estrategias para que tengan negocio. Le dan a los políticos estrategias para, le dicen, haz esto y lo otro, tú ganas, nosotros te respaldamos. Son cosas diabólicas, amados. Pero estos son millones, le repito eso, millones en cada país, millones de seres humanos, juventud. Los jóvenes están metiéndose en esto como usted no tiene idea, porque quieren respuestas rápidas los jóvenes. Los jóvenes quieren que no me dé un sermón de 1 hora que no aprendo nada. El joven dice, dígame quién soy yo, para qué vine, explíqueme la vida, explíqueme los problemas, por qué, cuénteme por qué me pasa lo que me pasa, deme respuestas. Y esta gente hablan con una sabiduría, pero no son ellos, son entidades de las tinieblas, que han venido a buscar mujeres, perdónenme las damas, en donde habitar. Esto es parte, lo vamos a ver en otras lecciones, otros temas, pero este es el tema que escogí hoy. Esta es la mujer, mire que, esta misma mujer, Jane Roberts, cuando empezaba a hablar y salía de ella la entidad diabólica para enseñar. Esta es más moderna, ella todavía está viva. La entidad que vive dentro de ella dice que se llama Abraham Hicks. Es Abraham, el apellido de ella se llama Esther Hicks. No se meta a leer, ni a averiguar, ni a escuchar. Esto está en YouTube por todos lados. No se mete. Que Dios lo guarde. Abraham también dice, me llamo Abraham, pero somos muchos. Lo mismo que la que tenía Set. Y hay miles de estos, solo le enseño los más populares. Esta persona está considerada hoy en día, está considerada como la entidad que tiene más sabiduría en la tierra. Le dicen que es la persona más sabia de la tierra por las respuestas que da. Y créame que hablan con una sabiduría que si usted no está con Dios, se lo lleva. Porque uno se queda, wow, qué respuestas. Pero esa sabiduría viene mezclada con el satanismo para que la gente se aparte de Dios. Esta mujer es millonaria, el esposo ya falleció, pero esta mujer viaja por el mundo entero. Y lo único que hace es que se para y le dice a la gente, ¿qué preguntas tienen para mí hoy? Y la pregunta que le den, ella lo responde. Ese era el esposo. Y mire que esto empezó cuando ella era joven. Jane Roberts también empezó cuando era joven. Por eso la Biblia, las damas, por eso la Biblia dice que la mujer tiene que usar el velo. Esta mujer, ella creció siendo bautista. Ella creció cristiana en una iglesia bautista. Y sin embargo, cuando llegó a esa edad, a la edad madura con su esposo, el enemigo, mire, logró entrar, convencerla de que ella abra su espíritu, su mente, que ella abra su alma para él habitar ahí. Y siendo una mujer bautista que sabía de Biblia. Si usted oye cómo ella habla hoy en día de la Biblia, se queda usted asombrado. Dice, todo lo que me enseñaron en la iglesia, esa gente está equivocada, no saben nada. Y le da unas respuestas y miles de personas la van a escuchar y todo el mundo dice, oh wow, ahora sí entendimos, ahora sí. Pero se los está llevando el diablo. Es tremendo esto, amados. Y está ella se llama Esther Hicks. Y está esta otra mujer que es una de las más famosas hoy en día también. Presidentes van a buscar a esta mujer a pedirle consejo. No a ella, sino a los seres que viven dentro de ella. Ella se llama J.C. Knight, es el nombre de ella. Y mire, ahí está, dice, apoyando la importancia de votar en el 2012. Y dice que apoya a la comisionada Sandra Romeo de no sé qué county aquí en Estados Unidos, metidos en la política. Y hay presidentes de naciones vienen a pedirles consejo. Es lo mismo que andar buscando brujería, hechicería, ¿verdad que sí? Ahora mire, estas son algunas de las ruinas de Machu Picchu. Esas piedras inmensas con unos cortes perfectos. ¿Quién les enseñó a hacer esas cosas? ¿Qué material tenían?
Esto también es en Machu Picchu, pero esto solo se ve desde el aire. Si usted se para ahí no se da cuenta, pero desde el aire son una especie de piscinas, pero son cortadas de una sola piedra. De una sola piedra escarbada. Imagínense, para que esto se vea desde el aire, qué grande tenía que ser esa piedra. ¿Cómo transportaron esas piedras hasta ahí? ¿Cómo cortaron? ¿Cómo hacían cortes perfectos? Estas entidades que le enseñé, ellos dicen, nosotros les dimos la tecnología, nosotros les enseñamos a construir maquinaria, nosotros nos llevamos la maquinaria. Ellos son los que revelan los planes de Satanás y dicen que todo esto se va a volver a ver hoy en día, pero hoy en día le enseñan al hombre cómo construir la maquinaria y la dejan aquí. Y de ahí es que la ciencia está avanzando, miren. Los científicos más grandes del mundo, ¿a quién creen ustedes que ellos van a pedir sabiduría para sus inventos? Hacen cita con esta gente, unos miles de dólares vale cada cita, pero salen con información que los vuelve millonarios. Esa es la sociedad en la que vivimos, ¿saben? Y la iglesia de Cristo, bien, gracias, nos reunimos los domingos y gloria a Dios. Mientras tanto hay millones de almas que esta gente, hay millones que los siguen a ellos. Y el diablo se los está llevando al infierno. Por eso tenemos que, iglesia, usted y yo, por favor le ruego, interceder. Sobre todo, la mayoría de que lo sigue a esto son jóvenes. En sus 20, 24, 25, 26, jóvenes que salen de college y salen confundidos y no tienen idea para dónde van en la vida y quieren respuestas. Lo que más sigue a estas gentes son jóvenes. Por eso usted y yo tenemos que clamar mucho por ellos. Ahora miren, hemos clamado al Señor que nos proteja, porque a través de los videos y la radio puede salir entidades demoníacas también. Pero hemos clamado y confío la confianza de que nada malo va a salir. Pero le quiero enseñar estos videos de esta gente para que usted tenga una idea qué es lo que dicen. Creo que todos entendemos algo de inglés, ¿verdad? Porque están en inglés, pero si no lo traduzco y usted lo va a ver. Primero empiezo diciéndole esto, amigo. Ay, Señor, ayúdanos. Génesis 4:21 dice, ahí habla de los hijos de Caín. Y dice la Biblia que Caín tuvo varios hijos antes de que nacieran las hijas, ¿verdad? Entonces sabemos que no vino por ahí. Pero mire lo que dice de los hijos de Caín. Que los hijos de Caín, dice, mire, uno de los hijos de Caín tuvo hijos, su hermano se llamaba Jubal, el cual era padre de los que tocan la lira y la flauta. Todavía no habían nacido las hijas de los hombres. Y dice, mire, y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de utensilios de bronce, de hierro. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento del bronce, del hierro, de la música, de los instrumentos? Eso viene desde mucho antes que Adán tuviera a su hijo Set. Ya había conocimiento en la tierra. Entonces, eso lo estudiaremos más yéndonos de Adán para atrás. Pero, ¿qué le quiero decir? Que ese conocimiento, esa ciencia ya venía dada por los seres caídos. Y el libro de Enoch nos vuelve a decir que Sebishasa, que fue el líder de los 200 que cayeron, enseñó encantamientos, a cortar raíces, a romper hechizos, brujería, magia, habilidades afines. Y todo esto, mire, los presagios de las estrellas, que es el horóscopo, a leer los relámpagos, el significado, todo eso, usted se lo puede leer en el libro de Enoch. La ciencia que ellos daban al ser humano, esta gente, estas entidades están haciendo lo mismo, dándole ciencia al ser humano. Mire. And through the suggestions that I will give you, that I hope that you will follow. Esta es la entidad Set. You will be able to discover this for yourself. But I hope to be able to show you the different levels of consciousness in which you dwell. Again, as I have said before, ahí está hablando la entidad demoníaca dentro de ella. Ustedes tienen, dice, los dones de los dioses. What better gift could be given to you? How then could you imagine that you began this present excursion into this current life, already damned, flawed, or forsaken? If each of you
in the quiet of your own mind, Ustedes escuchan los callados de su mente. music Dice. of your own selves, you would know that the atoms within you speak with a joyful exultation. Those atoms and the molecules, luckily, have not read many of the books that you have read, and they do not read your newspapers. They know that they are blessed because they are. Déjeme parar. Mire, lo que ella dice, a esta entidad, este video usted puede ver que es muy viejo. No se le entendía mucho. Pero ella dice, si ustedes calman su mente, esta gente que la escuchaba a ella, muchos de ellos hacen lo mismo hoy en día. Ese espíritu que vivía en ella le daba sabiduría, inteligencia, consejería, muy hermoso. Pero cuando le preguntaban de la vida eterna, cuando le preguntaban de la Biblia, ella dice, si ustedes callan su mente, se darán cuenta que el Adán dentro de ustedes los exalta a ustedes mismos. Porque ustedes son Dios. Ese es el cuento de Satanás desde el inicio. Porque ustedes son Dios. Y lo que ella dice, que si entendemos lo que hay dentro de nosotros, no hay por qué hacerle caso a los libros que han leído, hablando de la Biblia. Entonces, esta es la entidad que se llamaba Set. Hay mucho de ella, pero es bien horrible. Esta es Esther Hicks. Mire, escuche. Not so much intellectually. And then, of course, to be in sync with that energy and feel infinite intelligence pouring through you. Dentro de ella habla la In entidad time, Abraham. You have all answers Abraham to all Hicks. questions. And the first question we want you to ask is, who am I? And our answer is, you are God. And the next question we want to hear from you is, and how am I doing? And the answer that we want you to hear is, you are doing exceptionally well. You are right on track. And the next question we want you to ask is, how can my life be better? And we say, seek things that feel good to you when you focus upon them. And the next question that we want you to ask is, how am I doing? And the answer is exceptionally well. And the next question we want you to ask is, what? Fíjese lo que dice. ¿Quién soy yo? You are God. Tú eres Dios. ¿Y cómo yo sé que estoy viviendo correctamente? Y ella dice, simplemente que le dé rienda suelta a lo que se siente bien. Whatever feels good. Y eso es lo que la sociedad de afuera hace. Dicen ellos, if it feels good, do it. Aunque esté en contra de la escritura, si se siente bien, hazlo, porque esa es tu guía interna que te está diciendo que está bien. Si se siente bien, hazlo. Y por eso hay tanto pecado allá afuera que a la gente no le importan las consecuencias. Se van en contra de la palabra. Ahora yo le digo, mire, en estos meetings de esta gente hay miles de personas, hay milagros, hay adoración, es como si fuera una iglesia. Y pasan al frente y ella ora por ellos, les contesta las preguntas. Vienen con problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, y ellos le dan respuestas de una manera increíble. Tienen una sabiduría que impresiona, pero siempre le meten el asunto de que tú eres Dios, tú no necesitas a Dios, la Biblia es un libro de hombres, un montón de cosas. Vamos a ver un poquito. What will come next? And we say, whatever it is you choose. And the next question that we want you to ask is, well, will you not choose for me? And the answer is, we are choosing with you, but we are not choosing for you. And when you are in vibrational alignment with that which is us, the choices that we make together are those choices that we all intended when you made the decision to come forth into this physical body to begin with. It's closing the gap, solving the separation, becoming one with who you are in your joyous endeavor, and then being the God in physical form that is natural to you. You have glimpses of that as you were translating that book. You were invited. ¿Se escuchó lo que le dijo ahí? Being the God that you are called to be. Que sea el Dios que fue llamado a ser. No me di cuenta de la hora, amados. Voy a adelantar un Vibrational poquito. alignment with that. You that embrace it and accept it and ride that wave. Yes. Of worlds, you see, is a word and now translated by you to help others understand that you are the creator of your own reality. You are the God that is the creator of worlds, you see. Don't be humble and try to make yourself apart from that. Embrace it and accept it and ride that wave. Yes. ¿Qué le dice?
You are God, you are the creator of your own world. Y ellos dicen eso, tú dicen ellos, tú existías antes de la creación de la tierra y tú creaste la tierra y tú decidiste venir a vivir aquí. Tú eres Dios. Y dicen, nosotros estuvimos ahí cuando ustedes crearon esto, nosotros somos dioses, sino que hemos decidido no vivir en esta tierra, pero nos comunicamos con ustedes. Pero pronto vamos a venir a manifestarnos físicamente. Pero ustedes son Dios. Y les dicen, no tienes que humillarte. Y para ellos dicen que arrodillarse ante un Dios que no se ve es humillarse, es algo falso. Tú no necesitas hacer eso si tú eres Dios. Y le digo, amados, hay millones siguiendo a esta gente. We talk about the frequency. Esta es ella of hablando their sobre being los, and wanting to bring sobre them los up to the frequency. extraterrestres. You got to accept. In other words, we don't proclaim ourselves to be aliens from another planet, but we are certainly not physically focused upon the planet in which you dwell. In other words, we are not the extension of source energy that you all are. We are a different vibrational frequency. And for No les gusta que les digan aliens, dice que ellos son dioses creadores. frequency. So when you say, well, I want to tune my vibration to the frequency, now what do you want? When you say, would I be able to handle it? Well, tune into the frequency of that which you want to align with. It's such an interesting thing. People tune into frequencies and create things they don't want. They have traffic accidents and they fall down and they trip over things and they develop cancer. They create all kinds of things that they don't want to be their reality because they are sloppy in the way they are assembling and projecting the vibrational frequency from their thought process, you see. And so when you say, can I handle it? You are intending to rendezvous with wisdom and with love and with collective consciousness that knows. And we promise you, the consciousness is there, we'll rendezvous with you, and it doesn't matter what label you give it, you will like it when you rendezvous. Thank you. I appreciate that. Es increíble lo que ellos enseñan. Lo acorto por el tiempo, como le digo, iglesia, no me di cuenta de la hora. Pero lo que ella estaba diciendo ahí es que no les gusta que le digan extraterrestres, aunque ciertamente no son de esta tierra. Y dice que la mayoría de humanos que tenemos problemas físicos, lo que sea económicos, es porque no hemos entendido que nosotros somos dioses. Y que hasta que no aceptemos eso, nuestro destino no va a cambiar. Esta es la otra mujer, esta la que... Espérese. We talk about Esta es la que aconseja presidentes, muchas naciones, ella las tiene, mire, prácticamente bajo su control. Se llama J.C. Knight. Esto sí se los voy a poner, téngame paciencia, ya terminamos. Hay solo este y otro video más y nos vamos. Yo sé que ya está tarde, pero quiero que veamos esto. ¿Cuál es la ciencia detrás de los extraterrestres, de los UFOs? Acuérdese, estas son entidades de las tinieblas hablando a través de ellas. Estos son lo que se llaman mediums. Son demonios que están viviendo ahí adentro hablando a través de la gente. As we look out in space and we see galaxy upon galaxy like a virtual snowflake, snowstorm happening, that in each one of those galaxies there's a sun and planets, maybe two suns, maybe several planets, and that on them is life for as far as we can imagine. Imagine that our brain has the capacity to process infrared, the very visible light spectrum that we do not see with our eyes, that those who use this craft use that spectrum in order to travel right in front of us and our eyes never see it. What makes you a terrestrial that can have the possibility of a contact with a super being? You're learning that inside of you is much more magical. Dice, te hace terrestre que tú tienes la posibilidad de contactarte con un super being, con un extraterrestre, con alguien superior. Esta mujer enseña a las damas. Usted ha visto la mayoría de ellas son feas, son mujeres atractivas las que el enemigo está buscando y casi la mayoría en el mundo son damas.
Y ella enseña a las damas que abran su subconsciente, dice, para que tengan contacto con los extraterrestres y ellas puedan también disfrutar lo que ella disfruta. Están descendiendo los hijos de Dios caídos, siguen mezclándose con las mujeres. Por eso la importancia del velo en la dama. Vamos a ver qué más dice. Mire lo que dice, va a ver lo que dice aquí. Este es el mensaje de la entidad que vive dentro de ella, el espíritu que mora dentro de ella. Mire lo que dice ahí, amado. Sé tu propio salvador. Tú no necesitas un salvador, no necesitas. A master teacher is not here to babysit you. A master teacher here is to teach you how to be your own savior, your deliverance. Because it is not about humbling yourself, prostrating yourself, so that I will shine upon you, or the teacher will be kind to you and somehow benefit you. No, 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 no. That in fact, that their whole world is filled with such soothsayers. Your friends are there. The relationship between victim and tyrant is all about that. That is not to me. I am here to have said, behold God. Indeed, behold God. And that. Se fija lo que dice. Ella dice, yo estoy aquí para decirte, he aquí Dios, o sea tú. He aquí Dios, behold God, you are God. Y ella dice, no es necesario, esta es otra entidad, pero dice lo mismo, no es necesario postrarte o humillarte ante un creador. Ella dice yo, como que si fuera Dios, yo puedo darte luz, yo puedo darte todo, no necesitas postrarte ante mí, porque tú eres yo, dice ella. Yo he escuchado muchos los mensajes para ver qué enseña. Ellos dicen, tú eres yo soy tú, somos Dios. Y ella dice que ahora el ser humano está moldeando a Dios a imagen y semejanza suya. Tienen una sabiduría, enseña, tecnología. Esta gente son los que se sientan con los científicos y les dicen, haz esto, haz lo otro, mueve aquí, le dan planos, diseños. Esta gente está dando sabiduría al ser humano. Son entidades de las tinieblas. Pero cuando se trata de la vida eterna, esto es lo que enseña. Cuando les preguntan de Jesús, de la Biblia, se ríen, dicen que eso es algo obsoleto, que eso no es real. Que usted y yo somos dioses y el momento que usted quiera, usted decide volver a su estado de Dios que usted tenía antes de venir a esta tierra. Y que si usted quiere volver otra vez a la tierra, usted vuelve y reencarna, pues, las veces que usted quiera. Que le dicen que usted no está en la tierra para perfeccionarse ni para probarle nada a nadie, que usted decidió venir a disfrutar la tierra que usted formó. Y que si no le va bien aquí, usted puede decidir irse cuando quiera, o sea, suicídate, no hay problema. Sí. Y puedes venir de otra manera y de pronto escogiste mal el país que naciste, solamente vámonos y vuelves otra vez. Y son millones que están siguiendo a esta gente, amados, millones que están siguiendo la enseñanza, la doctrina de Satanás. Every one of you is a living God, wearing this human garment. And indeed, to all the levels of all the other beings that have joined you, they be gods too, wearing the appropriate garment of their reality. And it goes on and on and on. And so with that, I know that you don't know that. What are the benefits of knowing it? That you are in charge of your life.
and that you move to the future instead of being a crisis of the past. That you learn how to transcend trends. Indeed, la palabra que ella usó ahí, trascender, están enseñando trascendencia mental. Le enseñan a la gente a meditar hasta el punto que se pueden salir del cuerpo y pueden viajar en viajes astrales. Es una realidad eso, ¿sabes? Y le digo, en estos lugares hay alabanza, hay adoración, en estos lugares hay milagros, y son millones los que en cada país, millones en cada país, y en cada país hay unos miles de estos que están dirigiendo a la humanidad. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que tenemos que predicar nosotros la verdad de Dios, porque la doctrina de Satanás se está llevando a la humanidad. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos que pedirle a Dios fuerzas y sabiduría. Deuteronomio 18:9, ya terminamos, dice, mire, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. ¿Quiénes vivían en esas naciones? Los gigantes, los Nefilim, ¿verdad que sí? Habitaban en esas naciones. Y dice que ¿qué ellos hacían? Dice, no se ha hallado en ti ninguno que haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la hechicería, ni sea agorero, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Esta gente, dicen ellos que pueden, mire, yo quiero hablar con mi papá para ver dónde dejó el billete. Y ellos dicen, de verdad, se ponen en trance y viene el papá. ¿Y sabe qué es lo triste? Que le dicen dónde dejó el billete. Pero no es el papá, porque la Biblia dice que al hombre les es dado morir una sola vez y después del juicio, de ahí nadie sale. Son los demonios, espíritus que andaban con el papá y saben dónde el papá guardó el billete. Y para engañar a la gente sale una voz que dice, soy tu papá, hija, yo dejé el billete ahí guardadito en tal sitio. Y lo encuentran. Entonces vienen al culto siguiente, vienen y dicen, ¿qué? Y lo adoran. Pues lo que usted dijo es cierto, encontramos el dinero. Parece chiste. Como dice mi pastor, sería cómico si no fuera trágico. Están dándole respuestas a la humanidad que la iglesia de Cristo Jesús no puede dar. Ellos dicen muchas cosas que están en la Biblia. Ellos dicen mucha ciencia que está aquí, hay respuestas. Ellos hablan hermoso y dicen muchas cosas que aquí están en la Biblia, que muchos pastores del mundo ni siquiera saben enseñar. Pero ellos, como ellos la enseñan, parece que tuvieran una sabiduría. Pero al mismo tiempo amarran las almas de los hombres para llevárselas al infierno. Yo les ruego, tenemos que interceder muchísimo por lo que está pasando. Deuteronomio 18:12 dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por causa de estas abominaciones, Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. En los días de Noé, mis amados, esto lo vamos a ver la semana que viene, hubo advertencias, hubo engaños sutiles, hubo mezclas de espíritu, alma y cuerpo, y hubo revelación de las tinieblas. Vino sabiduría de las tinieblas en los días de Noé. Pero también en los días de Noé hubo revelación divina, hubo unidad familiar y hubo salvación familiar. En los días de Noé, a Noé le fue revelado, Dios le reveló a Noé lo que él iba a hacer. Así que como fue en los días de Noé, a usted y a mí también nos tiene que venir revelación de Dios para saber cómo vivir nuestra vida. No hay que andar buscando ni horóscopos, ni mediums, ni hechiceros, ni nada de eso. Clamar a Dios, Señor, dirígeme, muéstrame qué tengo que hacer, y le viene sabiduría de arriba. Y en los días de Noé hubo unidad familiar. Quiere decir que si estamos en esos días, las familias se van a empezar a unir. Hubo salvación familiar. Quiere decir que tienen que empezar a salvarse las familias. Amén. Tenemos que clamar a Dios, amados. Hay un mundo allá afuera que está esperando que usted y yo intercedamos por ellos. La Biblia dice, y busqué delante de los hombres, busqué entre los hombres alguien que se pusiera en el vallado y no lo hallé. Así que usted y yo vivimos nuestra vida diaria, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, es cierto. Pero saquemos tiempo todos los días para clamar a Dios por las almas del mundo. Estos seres están usando a humanos para transmitir su enseñanza. Se están llevando millones de almas al infierno. Y usted y yo tenemos que clamar a Dios. Es solo la iglesia de Cristo que está evitando que los Nefilim se manifiesten así. La iglesia de Jesús. Pero el día que la iglesia se vaya,
Créame que lo que vieron en los días de Noé, los que se queden aquí lo van a volver a ver. Lo van a volver a ver. Vamos a estar de pie, amados. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estamos dentro del reino de la luz. Pero podemos ver que dentro del reino de las tinieblas se está moviendo mucho poder que está atando almas y llevándoselas al infierno. Padre, yo te doy gracias porque en esta iglesia podemos enseñar para que el pueblo tenga conocimiento, para que si algún día nuestros niños vienen con un libro de esta gente, podamos decirle cuidado porque esos son entidades del infierno que te pueden llevar a la perdición eterna. Para enseñarles a nuestros hijos lo que el plan de Satanás es decirle a la humanidad que ya no necesitas a Dios, que ahora tú eres Dios. Nuestra juventud está en peligro, nuestras iglesias están en peligro. En las semanas que vienen vamos a